Es verdad, vivimos una época de crisis, inflación y desempleo, pero ¿podríamos decir que esta es la era más terrible de la historia de la humanidad? ¿O podríamos decirlo luego de ver esto? Intro intrare. Tras la muerte de Marco Aurelio y el reinado de los emperadores severos, estalló una profunda crisis política que consumió todo el siglo III para el Imperio Romano. Tras el reinado de Diocleciano y de Constantino el Grande, la situación pareció estabilizarse, pero Roma ya no volvería a ser lo que era. El cambio climático que movilizó pueblos enteros desde la desconocida y profunda Europa y el expansionismo persa hicieron más violentas las fronteras de todo el imperio, por lo que este comenzó a transformarse en un estado más militar que cívico. Sin embargo, las reformas no serían útiles sin grandes soberanos que hicieran cumplir las leyes, y tras la muerte de Teodosio I en el año 395 después de Cristo, una serie de nefastos emperadores quedaron a cargo del ahora dividido imperio, inaugurando así su decadencia. Aunque controlado por la codicia y la ambición, el Imperio Oriental conseguiría mantenerse unido, purgando lentamente a los bárbaros de los puestos importantes de poder, mientras que el Imperio Occidental se veía abocado a las más agresivas invasiones germánicas. El 31 de diciembre del año 406 después de Cristo, el río Rin, que separaba el Imperio Romano de la violenta Germania, se congeló, permitiendo el paso de alanos, vándalos y suevos que saquearon sin piedad las Galias antes de cruzar los Pirineos y devastar Hispania. Mientras tanto, el usurpador Constantino III se proclamaba emperador en Britania, cruzando el mar hacia la Galia con las últimas legiones que el imperio conservaba más allá del Canal de la Mancha. Este gesto simbolizó el abandono definitivo de Britania ante anglos, jutos y sajones, quienes invadirían décadas más tarde las islas británicas desde Holanda y Dinamarca. Por más que los habitantes romanos de Britania enviaron embajadas de auxilio a la capital del imperio en Rávena, estos nunca fueron atendidos. Las fuentes escritas perderían contacto con Britania a partir de este momento. Los insaciables vándalos cruzaron entonces el mar hacia el norte de África, repartiendo desolación sobre las provincias romanas de Numidia y Tingitania antes de asentarse definitivamente en Cartago, tras la toma de la ciudad en la que moriría San Agustín de Hipona, importante santo de la cristiandad. Desde su posición en Cartago, la piratería vándala acabó con el medio milenio de paz que se vivía en las costas del Mediterráneo occidental, matando y saqueando sin control en cuanta costa se encontraron, hecho que culminaría con un violento saqueo de Roma por parte del rey vándalo Genserico en el año 555 después de Cristo. Si algo alimentaba los restos del imperio de Occidente era el comercio, por lo que eliminar el establecido reino vándalo era primordial. Los emperadores Mayoriano y Antemio, con ayuda del imperio en Oriente, intentaron esta tarea, pero su fracaso estrepitoso sellaría el destino del imperio en Occidente. Finalmente, cuando los únicos territorios que respondían prácticamente al emperador eran Italia, Dalmacia y parte de la Galia, el rey de los bárbaros érulos, Odoacro, asumió el trono por la fuerza, declarando a Italia como reino propio y poniendo punto final al Imperio Romano de Occidente. Britania era un territorio dividido, las Galias estaban bajo control del reino de los francos, Hispania se encontraba bajo los visigodos, cuyos parientes, los ostrogodos, controlaron Italia tras el ascenso de su rey Teodorico en el trono italiano. Gépidos, vándalos y burgundios controlaban otras zonas, mientras que Dalmacia y la parte de la Galia bajo control romano habían caído para el año 490 después de Cristo. Este convulso panorama era absolutamente desalentador para los ciudadanos, que habían perdido derechos y se encontraban bajo el yugo de los bárbaros. Las guerras de conquista y la falta de recursos habían destruido la infraestructura local, y los grandes edificios de la Edad Dorada romana eran saqueados o desmontados para obtener sus recursos. Se dispararon las enfermedades y la natalidad descendió. La ruralización y la miseria provocaron que varios oficios desaparecieran y la alfabetización volvió a destruirse. Los emperadores de Oriente conocían el sufrimiento de los romanos en Occidente y se aprovecharían de ello para restaurar el imperio. Habiendo Cerón estabilizado el imperio y Anastasio engrandecido las arcas económicas,
sería Justiniano el Grande el encargado de reconquistar el occidente. Justiniano reconquistó Dalmacia y Vandalia en el año 533 y poco después todo el sur de Hispania y gran parte de Italia serían suyos, pero a un precio muy alto. Las llamadas guerras góticas entre romanos y ostrogodos por el control de Italia habían absorbido cuantiosos recursos durante 20 largos años, devastando en el proceso la región más urbanizada del planeta y sumiéndola en una absoluta pobreza. No habría tiempo de reconstruir el imperio aquí, pues a menos de 2 décadas de su reconquista, el pueblo bárbaro de los lombardos superaron las débiles defensas romanas e invadieron Italia, y a nadie podría expulsarlos de allí. Justiniano, aunque grande en muchas cosas, fue pequeño en otras. Agotó las arcas imperiales, dejó en una delicada situación militar al imperio y la peste llegada desde Oriente mermaron a la población romana. Esta herencia ni siquiera podría ser asumida por su hijo Justino II, quien se volvería loco a los pocos años de reinar. La debilidad romana en este punto iría descendiendo a pesar de los exitosos reinados de Mauricio y Heraclio, quienes lucharon con todas sus fuerzas contra los enemigos del imperio que intentaban penetrar en los Balcanes y en el cercano Oriente. Atacadas por tantos frentes, Hispania debió ser abandonada y los Balcanes, a excepción de Grecia y Tracia, cayeron en manos eslavas en el 626. Persas y más tarde árabes pondrían fin a un milenio entero de dominación griega sobre Siria y Palestina. Para el 641, Heraclio moría en Constantinopla mientras Egipto caía ante el empuje islámico. Para el imperio persa, la historia no fue mejor. Tras las importantes batallas de Cadisí y Nahavand, el eterno rival del imperio romano se derrumbó y la sangrienta conquista musulmana tampoco se hizo esperar. Con el paso de las décadas y hasta el siglo VIII, el Imperio Romano de Oriente continuaría perdiendo territorios frente a los musulmanes y lombardos. Esto, sumado a las continuas guerras civiles entre los otros estados de la época, aumentaron el deterioro generalizado de la calidad de vida. La clase media de la época romana fue muriendo al perderse las rutas comerciales frente a los árabes. No hubo lugar, salvo Constantinopla, que los musulmanes no saquearan en sus continuas incursiones en territorio romano. El declive económico hizo que bibliotecas y escuelas fueran cerradas, mientras las fuentes literarias se redujeron sustancialmente. La barbarización de Europa, aumentada tras la debilidad del Imperio Romano de Oriente, se intensificó, terminando con mucha riqueza de cultura romana que había sido conquistada. Todo este periodo, conocido como la Edad Oscura, fue decisivo en la transición entre la antigüedad y el medievo, pero la Edad Media no acabó así, ¿verdad? La verdad es que el siglo IX, aunque contó con invasiones vikingas y húngaras, ya comenzaría diferente. Mientras Carlomagno intentaba recrear un nuevo imperio occidental y traía una época dorada a Europa, el Imperio Romano de Oriente se recuperaba lentamente de las invasiones árabes, quienes les invadían cada vez menos, a la par que los pueblos eslavos asentados en los Balcanes se cristianizaban y regresaban a la órbita romana. El mundo musulmán también se vio favorecido con la cultura persa y romana, y sería el siglo IX donde comenzaría su revolución filosófica y científica. Aunque la calidad de vida perdida durante los siglos oscuros no regresaría hasta casi un milenio más tarde, la renovación cultural, económica y científica arrancaría en el siglo IX y sería fundamental para una nueva era, la era feudal. Ahora que conoces la época más terrible de la historia de la humanidad, te dejo con una reflexión y recuerda, lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el lunes! Vasili Srigalu